programa de hoy, organizaciones pro vida critican dos proyectos que buscan despenalizar el aborto en Estado mexicano. Manifestantes incendian Congreso de Guatemala en rechazo a presupuesto estatal criticado por la Iglesia. Además, multitudinarias manifestaciones se dieron en toda España contra la ley de educación. Hola amigos y bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Gracias por acompañarnos una vez más. Iniciamos el programa conectándonos con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos tiene información sobre la iglesia en ese país. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que luego que las autoridades presentaran una iniciativa que busca legalizar el uso lúdico de la marihuana y su distribución, los obispos de México se mostraron en contra y señalaron una avanzada en la cultura del descarte. El jueves 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó un dictamen que legalizaría ampliamente el uso recreativo y la comercialización del cannabis, del cáñamo y de sus derivados en nuestro país. Con la decisión se permite el porte de hasta 28 gramos y su consumo exclusivo a mayores de 18 años. También se emite un marco normativo para regular el cultivo, procesamiento y venta del producto en el territorio mexicano. En este contexto, los obispos de México rápidamente cuestionaron esta iniciativa de ley que, según el episcopado mexicano, solo busca beneficiar a un grupo reducido de personas por encima del bienestar de la mayoría. Además, señalaron que la iniciativa no advierte los daños a la salud surgidos por el consumo cada vez mayor de la marihuana, ni atiende los efectos en las familias por los jóvenes que consumen drogas. Tampoco contribuye a inhibir y reducir la exposición a sustancias estupefacientes. Es por ello que el episcopado mexicano calificó esta política como una que excluye al más débil y descarta a quien más tutela necesita. Comentaron que la legalización de estupefacientes, sea este u otro, significa voltear la vista e ignorar las necesidades reales de la sociedad, y más aún en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, la crisis económica y la crisis de inseguridad. Por su parte, hicieron un llamado a todas las diócesis del país y sus movimientos laicales a elaborar campañas de información acerca de las adicciones y de las consecuencias de los narcóticos y otras sustancias en la salud para favorecer la conciencia y la acción responsable. Cabe destacar que aunque esta iniciativa ya fue aprobada en Cámara de Senadores, resta que los diputados la discuten y la voten, y para ello tendrán hasta el 15 de diciembre para ratificarla, por lo que estaremos al pendiente por cualquier novedad. En otra noticia les comento que la Iglesia levantó la voz ante el desabasto de medicamentos en los hospitales y para ello urge a la población a donar para salvar a más vidas. Caritas Mexicana y la Iglesia Católica han lanzado un nuevo llamado a la solidaridad ante la contingencia generada por el COVID-19, ya que debido a la pandemia varios hospitales se vieron forzados a dedicar un espacio de sus instalaciones a la atención única de la emergencia, suspendiendo las consultas y rehabilitaciones para otro tipo de enfermos. Este escenario dejó de desaparo forzado a todos los que tenían ahí sus tratamientos y quienes tuvieron que buscar atención en otros sistemas de salud. Asimismo, denunciaron que los hospitales han carecido de insumos necesarios para atender a los pacientes e incluso lamentan que los familiares de los enfermos en hospitales no reciban apoyo para contar con los medios de protección necesarios para evitar contagios en su visita a los centros de salud. De tal manera que convocaron a todo el pueblo de México a sumarse y a socorrer, a ayudar a todos los que sufren. Se pueden donar medicamentos en cualquier centro Cáritas que esté cerca de la localidad. También se pueden apadrinar a personas con enfermedades crónicas durante un tiempo y también se pueden hacer aportaciones monetarias que ayudarán a comprar medicamentos. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Continuamos con noticias desde México, donde hace poco la diputada del partido Morena, Estefanía Rodríguez Sandoval, y el legislador Rodolfo Huerta Espinosa presentaron en México dos propuestas legislativas que amenazan con la posible despenalización del aborto en el estado mexicano de Puebla, justamente a pocas semanas de que se legalizara el mal llamado matrimonio homosexual. Para ampliarnos más sobre este tema está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido a WTN Noticias. Hola. Qué gusto. Rodrigo, explícanos por favor primero de qué se trata estos dos proyectos que han sido presentados y que abrirían paso a la despenalización del aborto en Puebla. Recordemos que en Puebla tenemos un gobernador emanado de Morena y una mayoría en el Congreso que controla a ese gobernador. Esto de Puebla ha sido muy problemático. Anunciaron primero el matrimonio del mismo sexo, aprovechando la cuestión del escándalo del documental. Anunciaron ahí que se iban a ir con aborto y que después van con infancias trans. Ya aprobaron el primero, ahora van por el aborto. Presentaron primero la semana pasada
una iniciativa para reformar la ley de salud y dar el aborto como una cuestión de salud, y ahora presentaron la iniciativa para cambiar el Código Penal y dejarlo sin penalización alguna antes de las 12 semanas. Es decir, no son dos iguales, sino que son complementarias y que van en el mismo sentido. ¿Y cuáles consideras que serían los mayores problemas que traería que estos dos proyectos sean aceptados? Pues que se consolidaría la cultura de la muerte en un estado como Puebla, que generaría una presión para que esa cultura de la muerte se extienda a otros lados de la República. Y acordémonos que esto es parte de la agenda de la llamada democratización de la familia, que la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, promueve junto con Morena, no solo en Puebla, sino en otros estados de la República, y que ahora tienen en el partido una nueva secretaria general que también está impulsando esto, que es la senadora Citlali Hernández. Entonces van por cultura de la muerte, con aborto y eutanasia, por la imposición de la ideología de género, empezando por lo que es matrimonio igualitario y la legalización de las drogas. Finalmente, Rodrigo, ¿cuál es el trabajo que desde el Frente Nacional por la Familia están desarrollando para hacer frente a estos proyectos? El esfuerzo que estamos haciendo es tanto online como offline. En términos de lo offline o presencial y con pues todas las medidas que se deben de tomar, pero pues sí, tuvimos que lanzarnos ya 2 veces a la calle en una sinergia con diversos grupos de la sociedad civil. Se ha ubicado pues una sinergia que es una sinergia cívica, se le llama Civilitas, en donde estamos coincidiendo pues para defender la vida. Por otro lado, vemos también con mucho gusto cómo se unen en esta defensa de la vida la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas. Es muy importante la homilía que dio justo el domingo pasado el obispo de Puebla, recordando que la acción del aborto es como contratar sicarios. Entonces, lo que se tiene que hacer pues es más bien promover la vida. Entonces, seguimos con esto y en online traemos una petición en Citizen Go para que todos los legisladores del estado de Puebla puedan tener todos los argumentos y sepan de toda la gente que estamos apoyando la vida. Rodrigo Iván Cortés, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un gusto, a la orden. Gracias nuevamente, Rodrigo. Y en otras noticias, un grupo de manifestantes incendió el Congreso de Guatemala en rechazo a un presupuesto estatal que fue criticado por la Iglesia. Veamos el siguiente informe. El pasado sábado 21 de noviembre, durante una jornada de protestas masivas en Guatemala, en contra del incremento del presupuesto general del Estado para el 2021, un grupo de manifestantes prendió fuego y vandalizó el Congreso de la República. Según los medios locales, el incendio fue provocado por encapuchados que lograron ingresar al edificio tras romper puertas y ventanas. Si bien no se reportaron muertes, el incidente dejó decenas de heridos y otros tantos afectados por los gases lacrimógenos. Es preciso mencionar que cuando ocurrió el hecho, los legisladores no se encontraban al interior del edificio. Como se recuerda, el controversial presupuesto fue aprobado el pasado miércoles 18 de noviembre, de madrugada, sin que los 160 diputados tuvieran acceso al mismo. Un día después, el 19 de noviembre, la Conferencia Episcopal de Guatemala publicó un comunicado en el que expresó su consternación por la noticia de la aprobación del presupuesto, hecho de manera precipitada y de forma irresponsable por parte del Congreso de la República. En ese sentido, los obispos guatemaltecos señalaron que la imagen del Parlamento ante la población en general, a causa de este acto imprudente, queda sujeta a graves dudas y a condenas seguras, ya que no favorece la gobernabilidad del país y, por el contrario, daña la paz social, tan precaria en estos momentos. Y ante esto, solicitaron al presidente de la República
que vete este presupuesto y que lo haga en aras del bien de la nación. Ahora nos vamos hasta España con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, que nos tiene información de las multitudinarias manifestaciones que se dieron en todo el país contra la ley de educación. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España, desde donde les traigo las últimas noticias. En concreto, esta semana comenzamos con una gran manifestación que tuvo lugar contra la ley de educación, contra la llamada Ley CELA. Más de 5.000 personas y otras muchas miles en más de 30 ciudades de España hicieron recorridos en coche para manifestar su desacuerdo con los términos en los que se está tramitando actualmente la Ley de Educación, conocida por sus iniciales LOMLOE, o también como Ley CELA, en relación a la actual ministra de Educación. Más Plurales, la plataforma que convocaba estas manifestaciones, aseguró en su manifiesto que es el momento de dejar claro que no tolerarán los límites ni recortes a la libertad de enseñanza, porque, según dijeron, se juegan la educación de sus hijos y el futuro de la sociedad democrática. Denunciaron también el control político de la educación, que es, en definitiva, una agresión a la libertad de conciencia a favor de una imposición laicista, impropia, según apuntaron, de un Estado no confesional. La LOMLOE pasó la primera aprobación el pasado 19 de noviembre y continúa su tramitación ahora en el Senado en los próximos meses. Posteriormente deberá ratificarse de nuevo en el Congreso y aplicarse con decretos en las distintas comunidades autónomas de España, que ahí tienen un margen de cambio en su aplicación. Como saben, se acerca la Navidad y por eso la Fundación de Clausura lanzó la iniciativa llamada En todo lo importante, con lo que pretenden potenciar la venta online de productos realizados por conventos y monasterios de clausura, que no han podido realizar sus ventas habituales debido a la pandemia de coronavirus, y así favorecer a su sostenimiento económico. Hasta el momento se han unido 700 conventos de clausura de España que han visto tremendamente recortados sus ingresos, ya que por la pandemia de coronavirus no han podido vender de manera directa en los tornos de sus conventos. Y por último les traigo una muy buena noticia. Se trata de la nominación a los premios Goya de la película Wojtyła, la investigación, que trata sobre la vida de San Juan Pablo II. Los premios Goya son uno de los más prestigiosos galardones del cine en España. Según informan desde European Dreams Factory, distribuidora de la película, esta candidatura es una muy buena noticia no solo para el director del film, sino también para toda la sociedad española, que aún hoy, 15 años después de la muerte de San Juan Pablo II, todavía sigue inspirando a miles de personas que encuentran en el Papa polaco un amigo, un maestro y un padre. La gala de los premios Goya se celebrará el próximo 6 de marzo en la ciudad de Málaga. Y con esta excelente noticia les dejamos. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Monseñor Becciu denuncia a Diario Italiano y abogados aseguran que dañaron su condición de papable. Además, Santuario de Fátima incrementa ayuda a los necesitados a pesar de reducción de ingresos. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ahora les contamos que Monseñor Becciu ha denunciado a un diario italiano por difamación, mientras que algunos abogados manifiestan que fue dañada su condición de papable en un futuro cónclave. Conozcamos los detalles. El cardenal Giovanni Angelo Becciu, apartado de la curia vaticana por el Papa Francisco y obligado a renunciar a sus derechos cardenalicios por una serie de presuntos actos de corrupción, ha denunciado ser víctima de una persecución periodística, la cual, según sus abogados, habría tenido como consecuencia la privación de su condición de papable en un futuro cónclave. En un reciente editorial, la revista italiana El Espresso informó que el cardenal Becciu presentó una denuncia en su contra en los juzgados italianos por difamación. Al respecto, el cardenal está reclamando 10 millones de euros en compensación por los perjuicios causados por las informaciones difundidas por El Espresso. En esa línea, sus abogados justificaron la denuncia contra la revista al señalar que una copia de El Espresso estaba en la mano del Santo Padre en el momento de su despido como prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos.
Asimismo, argumentaron que el contenido publicado, al que calificaron de difamatorio, ha privado al cardenal de la efectiva ocasión de conseguir un determinado bien, como era la posibilidad que sobre la base de su prestigioso currículum y en virtud del citado recorrido, bien podría haber estado entre los papables. Como se recuerda, al cardenal Bechú se le atribuyeron maniobras financieras de dudosa ética y legalidad durante el tiempo en que fue sustituto de la Secretaría de Estado entre 2011 y 2018, además de trascender que entregó a sus hermanos importantes sumas de dinero procedentes del óbolo de San Pedro. En el marco del Encuentro Internacional Economía de Francisco, que tuvo lugar en Asís del 19 al 21 de noviembre, el Papa pidió a jóvenes involucrarse en gestar el presente y futuro. Cari giovani, oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti invece di fomentare odi e risentimenti. Un futuro imprevedibile è già in gestazione. Ciascuno di voi, a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto. Non scegliete le scorciatoie che seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate. Niente scorciatoie, lievito, sporcarsi le mani. Passata la crisi sanitaria che stiamo attraversando, la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Non dimenticatevi, da una crisi mai si esce uguali. Usciamo meglio o peggio. Facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo l'opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Vuoi dal cielo che alla fine non ci siano più gli altri, ma che impariamo a maturare uno stile di vita in cui sappiamo dire noi. Y en otras informaciones, el santuario de Fátima en Portugal incrementó la ayuda a los necesitados a pesar de la reducción de ingresos por la pandemia. El santuario de Nuestra Señora de Fátima en Portugal ha aumentado la ayuda a la comunidad local a pesar de la reducción de sus ingresos por la falta de peregrinos debido al coronavirus. Según explicaron los responsables del santuario a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, el bajo número de visitantes ha tenido un impacto profundo en las donaciones, con una caída del 47%. Como se recuerda, durante la pandemia el santuario de Fátima continuó con sus celebraciones litúrgicas y los rosarios por medio de transmisiones en vivo. Sin embargo, se vio obligado a cerrar sus puertas a los peregrinos entre marzo y mayo de este año. En esa línea, resaltaron que en este mes de noviembre las medidas contra la propagación del COVID-19 se endurecerán en Portugal, lo cual obligaría al templo a ofrecer solo una misa los domingos. No obstante, contaron que a pesar de la pérdida de ingresos, el recinto ha mantenido el contrato de sus 300 empleados y señalaron que tuvieron que ser creativos con las tareas laborales y utilizar una administración responsable para cuidar todos los puestos de trabajo y seguir ayudando a la ciudad de Fátima y a las iglesias necesitadas en todo el mundo, especialmente a las dedicadas a Nuestra Señora de Fátima. Por otro lado, les contamos que en Colombia hace poco la senadora Esperanza Andrade Serrano presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 90 del Código Civil y así reconocer al concebido todos sus derechos como persona. Para darnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros Jesús Magaña, presidente de la plataforma Unidos por la Vida. Jesús, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la amable audiencia de EWTN Noticias. Jesús, ¿nos podrías explicar primero, para ponernos en contexto, qué establece el artículo 90 del Código Civil en Colombia y en ese sentido, qué modificaría la senadora Andrade con el proyecto de ley que ha presentado? Básicamente es modificar el Código Civil
de 1873 que para la época reconocía como persona solamente al nacido vivo después de separarse de su mamá. Después de casi 200 años, la ciencia nos indica en su avance que se tiene la presencia de un ser humano completo y pleno desde el momento de la concepción. Entonces, lo que pretende precisamente el proyecto es ajustar a la realidad de nuestro tiempo la presencia de un ser humano, de una persona humana desde el momento de la concepción y, por lo tanto, la protección que se debe a cada uno de estos seres humanos. ¿Y cómo recibes esta iniciativa? ¿Cuáles consideras que son los beneficios que podrían obtenerse al aprobarse este proyecto de ley? Bueno, fundamentalmente que al reconocerse como persona humana se protegen todos los derechos de este ser concebido como cualquier otro ser humano habitante de nuestra república. Se buscaría protegerlo en su salud, se buscaría protegerlo en su vida. El sistema de salud del sistema colombiano trabajaría por su ayuda, avanzaría poderosamente la ciencia médica, en especial la especialización de la perinatología. Entonces tendríamos ahí realmente una serie de beneficios extraordinarios. Entre otras, se buscaría también eliminar el crimen del aborto, que destruye de una manera cruel a estos seres humanos indefensos e inocentes. Finalmente, Jesús, ¿qué acciones se están realizando con la plataforma Unidos por la Vida para contrarrestar la amenaza del aborto, que está despenalizado en Colombia en 3 causales? Bueno, en este momento estamos bajo ataque. Tenemos 2 proyectos de ley de aborto en el Congreso de la República, 2 proyectos de ley de eutanasia que busca eliminar a las personas enfermas o mayores. Esto es, entre comillas, lo que el Papa Francisco llama los descartables, los desechables. Y además, por si fuera poco, una 5ª iniciativa que es una demanda ante la Corte Constitucional por parte de grupos abortistas que se autodenominan causa justa, en realidad es la causa más injusta, que están pidiéndole a la Corte que despenalice totalmente el aborto. Entonces, entre todo esto, está movilizada la ciudadanía provida. En la Corte hemos hecho intervenciones ciudadanas y todas las acciones legales y ciudadanas necesarias para decirle a la Corte que no solamente no puede despenalizar el aborto, sino que de hecho debe anular la sentencia C-355 de 2006 que permitió precisamente la despenalización en 3 casos. Esto va en contra del sentido de la letra y el espíritu de la Constitución, que en el artículo 11 dice con toda claridad: la vida humana es inviolable, no habrá pena de muerte. Y la Corte, de una manera injusta y faltando a su deber de defender la Constitución, ha permitido o ha dado esta sentencia que permite la muerte de los seres humanos indefensos e inocentes en el país. Es increíble que esto suceda y creemos que los magistrados deben corregir esta equivocación que se ha producido en el 2006. Y repito, también estamos haciendo una serie de acciones muy fuertes en el Congreso de la República, foros y actividades para bloquear y hundir estos proyectos de ley que van contra la vida. Jesús Magaña, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias, saludos a todos. Gracias nuevamente, Jesús. En otros ámbitos, la diócesis de Cúcuta, en Colombia, está brindando ayuda a familias damnificadas por los efectos de la ola invernal. Veamos la nota. La diócesis de Cúcuta, en Colombia, ubicada en una zona fronteriza con Venezuela, está brindando alimentos y artículos de primera necesidad a cientos de familias damnificadas por los efectos de la ola invernal, agravada a causa del fenómeno de la Niña y el paso del huracán Iota. Como se recuerda, durante la pandemia del COVID-19, la diócesis ha venido realizando una serie de actividades para acompañar espiritualmente y brindar ayuda material a los migrantes venezolanos, víctimas del conflicto y personas que viven en situación de pobreza en Colombia.
Por ello, en un comunicado publicado hace poco, la diócesis manifestó que como parte de su compromiso cristiano de encontrarse con el necesitado, se encuentra visitando ahora a comunidades afectadas a causa de las fuertes precipitaciones, zonas como Los Arrayanes, Rincón del Rodeo y Barrio 23 de Enero, todos estos conjuntos residenciales que sufrieron múltiples desastres y en los que se vienen donando hasta el momento más de 1.500 almuerzos, colchonetas, cobijas y pañales a cerca de 180 familias. Cabe resaltar que desde la diócesis de Cúcuta se sumaron fuerzas con la Casa Divina Providencia y el Banco Diocesano de Alimentos, el cual se encuentra desarrollando un censo para que en los próximos días puedan seguir dirigiendo la ayuda a las familias que más lo necesiten. Estoy seguro que no fue un plan humano que la diócesis de Cúcuta estuviera en un lugar de tanta necesidad, considerando ese cruce de la frontera de la emergencia humanitaria que salía del país hermano de Venezuela, pero esto hizo que la diócesis se reinventara, por así decirlo, para la caridad, para brindar esa ayuda concreta que necesitan los hermanos de Venezuela, y ahora esto le da una facilidad también para poder asumir otros desafíos también con respecto a los factores climatológicos que está experimentando en este momento Colombia. Así es que eso es un llamado para todos nosotros para también aprovechar esos desafíos que el Señor nos brinda, que con generosidad pueden hacerlo a Él presente a través de nuestra ayuda generosa. Así es, Eddie, es muy loable la labor que viene realizando desde la diócesis de Cúcuta por estos hermanos damnificados por la ola invernal y también por los que han sido duramente golpeados por el paso del huracán Iota. Que nuestras oraciones siempre acompañen las buenas obras sociales que se hacen a favor de los que más nos necesitan, así como lo ha dicho en el último Ángelus el Papa Francisco, de estar siempre dispuestos a salir al encuentro de los más necesitados. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNnoticias.com. Hasta pronto.